Muy buenas noches, soy Yves Martineau, consultor reglamentario de inmigración canadiense. Y esta noche, 18 de julio a las 7:30 p.m. hora de Montreal, vamos a ver la conferencia sobre los cambios de inmigración al programa de inmigración de Quebec. Entonces, en esta oportunidad veremos en qué consisten esos cambios y veremos de qué manera podemos adaptarnos para poder calificarnos al programa de inmigración de Quebec de manera exitosa. Hablaremos de la nueva tabla de puntos para ese programa. Hablaremos también de la orden de prioridad de las solicitudes para determinar las mejores estrategias para que su solicitud sea procesada de la manera más rápida y eficiente posible. Hablaremos de la importancia del idioma francés. Veremos también quiénes son las personas que pueden ayudarlo en su proceso de inmigración en caso que decida contratar la ayuda de un tercero. E invitaremos invitaremos personas a escribir sus preguntas en nuestro muro de la página facebook.com/artim.ca. Daremos prioridad a las preguntas que reciban el número más grande de me gusta. Por lo tanto, invitamos a leer bien las otras preguntas para que su pregunta no sea repetida, más bien dele me gusta a una pregunta que quisiera hacer para que esa tenga mejores posibilidades de ser respondida. Entonces, ¿en qué consisten esos cambios? A partir del 1 de agosto del 2013 hasta el 31 de marzo del 2014, habrán cambios que afectarán las categorías de inmigración económica de Quebec. Esta noche hablaremos principalmente de los trabajadores calificados, pero también varios de esos cambios afectan los inversionistas, afectan los empresarios y trabajadores autónomos. Entonces, trabajadores calificados requieren un nivel mínimo de francés oral de nivel B2, que corresponde a un nivel intermedio alto, para tener puntos. Asimismo, para el inglés se va a requerir un nivel B1 de inglés oral mínimo para tener los puntos. También, a partir del 1 de agosto, en la tabla del programa de trabajadores calificados, el francés escrito va a dar puntos, lo que es una novedad. Nunca se había visto que el gobierno de Quebec diera puntos por el francés escrito. Una buena noticia es que ya no habrá restricción de profesiones. Recordamos que desde marzo del 2012 y hasta el 31 de julio del 2013 hay una restricción de profesiones. A fuerza, para depositar una solicitud hay que tener un diploma que da al menos 2 puntos en el factor área de formación. Una mala noticia, sin embargo, es que hay un límite de 20,000 solicitudes de trabajadores calificados en total. Hay también límites en otras categorías que son de los empresarios y los trabajadores autónomos. No se pueden recibir más de 500 solicitudes. Y hay una orden de prioridad de las solicitudes que veremos en más detalle. Entonces, la famosa tabla de puntos no cambia mucho. Es más, el número total de puntos sigue siendo el mismo, solamente que para alcanzar puntos al factor francés o inglés, ahora, como hemos dicho, se va a necesitar un mejor conocimiento del idioma. Veamos en más detalles. Para personas que nos verán en YouTube después del 18 de julio por la noche, invitaremos a poner pausa aquí a esa tabla para verla en más detalles. Entonces, vemos que la tabla de puntos no cambia realmente. Hay puntos al factor nivel de estudios, al factor área de formación, entre 0 y hacia 16 puntos. La experiencia laboral sigue siendo el mismo puntaje, la edad sigue siendo lo mismo. Lo que cambia es el nivel de francés. Entonces, hay siempre un máximo de 16 puntos al factor francés. Eso no cambia. Pero lo que sí cambia es la repartición de esos puntos. Un nivel B2 de francés, es decir, un nivel intermedio alto, es el mínimo para empezar a tener puntos. Un nivel B2 de francés en comprensión y expresión oral nos da 10 puntos del idioma francés. Y por las habilidades en escritura y lectura de un nivel B2 o superior, se pueden dar hasta 2 puntos. Lo mismo para el inglés. Ahora, un inglés básico o elemental no da ningún punto. Para tener
para empezar a tener puntos al factor inglés, hay que tener al menos 5.0 en listening y 5.0 en speaking. Al tener 7.5 o más en listening y 8.0, perdón, al tener 7.5 en speaking o 8.0 en listening, se darán 4 puntos al factor inglés. Y para tener 2 puntos adicionales en writing y en reading, se necesitará un mínimo de 5.0 y 5.5 en reading y en writing. Estadías en Quebec siguen dando los puntos. 14 días a menos de 3 meses nos dan un punto. 3 meses o más nos dan 2 puntos. O 3 meses o más como trabajador o estudiante internacional nos dan 5 puntos. Entonces, el nivel de francés de la pareja no ha sido determinado al día de hoy, 18 de julio, pero podemos suponer que parejas necesitarán un nivel de comprensión y expresión oral mínimo de B2 para tener puntos al factor de francés. Entonces, veamos la orden de prioridad. La categoría prioritaria va al programa de la experiencia quebequense, conocido como el PEC. ¿En qué consiste el programa de experiencia quebequense? En grandes líneas, hay dos ramas de este programa. Una para trabajadores temporales que tienen al menos 12 meses de experiencia laboral en un empleo de nivel administrativo, profesional o tecnológico, desde al menos 12 meses a tiempo completo, es decir, 30 horas por semana, y esas personas deben estar en Quebec trabajando legalmente para poder aplicar bajo ese programa. Además, una nueva exigencia del programa de experiencia quebequense es que se requiere un nivel de francés B2 como mínimo para depositar la solicitud. Hasta el 31 de julio de 2013, un nivel B1 es suficiente. En segundo lugar, en cuestión de orden de prioridad, vienen las ofertas de empleo validadas. Una oferta de empleo validada consiste en que un empleador quebequense contrate a un extranjero después de haber demostrado que no ha podido conseguir un canadiense en esa zona para ocupar el puesto deseado y que además el empleo brindará un cierto beneficio a Canadá. En tercer lugar de prioridad vendrán las personas que tienen un diploma que da al menos 2 puntos al factor área de formación. Para personas que tienen un diploma extranjero, es decir, que no han obtenido un diploma en Canadá, realmente son carreras que dan 6, 12 o 16 puntos. La condición para tener puntos al factor área de formación es de haberse graduado hace no más de 5 años en un área de formación que da puntos, y si hace más de 5 años que se graduó, es necesario que dentro de los 5 años precedentes la solicitud de inmigración haya trabajado durante al menos un año a tiempo completo en su campo de estudios. Entonces, en cuarto lugar de orden de prioridades, tenemos luego vamos a ver, todas las otras solicitudes. Es decir, entonces que, digamos, una profesión que no daría puntos, la profesión de sociólogo no da puntos, pero si uno alcanza el puntaje suficiente, que es para un soltero o una soltera de 49 puntos o una pareja de 57 puntos, entonces esas personas vienen en cuarto lugar. Pero igual pueden depositar una solicitud siempre y cuando alcanzan el puntaje. Hablando del límite de 20,000 solicitudes. Entonces, durante las primeras 20,000 entregas de solicitudes, todos pueden depositar una solicitud sin restricción. Pero después de haber llegado a ese límite de 20,000, solamente se recibirán solicitudes en las categorías del programa de experiencia quebequense, personas que tengan una oferta de empleo validada, o bien personas que puedan depositar su solicitud en Quebec. ¿Qué significa ese tercer punto? Para poder depositar una solicitud de inmigración en Quebec, es decir, enviada a la Oficina de Inmigración de Quebec en Montreal, se requiere estar estudiando o trabajando durante al menos un año a tiempo completo.
Por ejemplo, si hablamos de los estudiantes, es necesario para poder depositar la solicitud allí en Quebec que uno esté estudiando alguna carrera que no sea de idiomas y que no sea un certificado de nivel pregrado de la universidad. Entonces, puede ser un grado técnico, un grado profesional de oficio, algún posgrado, alguna carrera entonces que no sea de idiomas y que no sea un nivel universitario de solamente un año. Y hablo aquí en nivel universitario de pregrado. Entonces, a la mitad de los estudios, uno puede depositar su solicitud en Quebec. Por ejemplo, me inscribo a algún diploma en finanzas, por ejemplo, de nivel técnico, y entonces a los 6 meses de haber empezado mi programa, estará a la mitad y podré depositar mi solicitud, siempre y cuando, obviamente, obtengo los puntos suficientes para hacerlo. Lo mismo si estoy trabajando en Quebec con un permiso de trabajo válido, eso excluye a los solicitantes del estatus de refugiado. Entonces, si estoy trabajando en Quebec por un periodo de al menos un año, puedo depositar mi solicitud de residencia permanente en Quebec a la mitad de mi estadía como trabajador. Entonces, la gran recomendación que damos es que si uno no tiene una profesión que da una profesión que da puntos, lo más recomendable es poder estudiar francés lo antes posible para asegurarse de estar dentro de los 20,000 primeros. Hablando del idioma francés, hablando de la importancia de aprender francés, recomendamos fuertemente venir a estudiar en Quebec o bien tomar cursos de francés en línea. ¿Cuáles son las ventajas de aprender francés en línea? Puede estudiar en el horario que usted guste, puede estudiar el número de horas que usted guste, lo puede hacer desde su casa u oficina, siempre necesita simplemente un micrófono y una conexión de internet. Puede estudiar cualquier nivel, desde elemental o bien perfeccionar un nivel ya avanzado que tiene. Puede estudiar a su ritmo, a la hora que guste y en toda confianza. ¿Y a qué me refiero aquí con en toda confianza? Muchas personas en la clase se sienten apenadas de hablar, de cometer errores frente a otras personas. Hay que recordar que la única manera de aprender un idioma es hablándolo, cometiendo errores. Es imposible aprender el idioma sin primero cometer errores y corregirse. Y hay personas que se sienten un poco apenadas con esa situación, pero con una clase individual en línea, uno puede tener esa confianza para hablar bien, para mejorar bien el idioma. Mejor todavía es de venir a estudiar francés en Quebec. Es un curso de 24 horas, realmente. ¿Y a qué me refiero aquí? No significa que uno está 24 horas en la clase, pero la idea es que uno está bañado, está inmerso en un ambiente francófono. Entonces, saliendo de su clase, uno puede seguir hablando francés en la calle con la gente, cuando uno va al mercado, pues cuando uno vive. Siempre digo que un idioma se vive más que se aprende. También para personas que van a aplicar bajo el programa de trabajadores calificados, la estadía en Quebec va a dar puntos, como hemos dicho, estudiar, por ejemplo, 2 semanas o menos de 3 meses da un punto. Aparte de los 3 meses, hay posibilidad de tener hasta 5 puntos más por los estudios de francés en Quebec, bajo ciertas condiciones. Estar en Quebec permite conocer gente, hacer contactos, permite conocer la cultura de Quebec también y las escuelas con las cuales nuestro despacho trabaja aquí en la provincia tienen muy altas normas de calidad. Una gran ventaja es que en la mayoría de las escuelas se puede empezar cualquier lunes. Entonces, si luego necesita tomarse vacaciones o tiene restricciones de vacaciones para venir a estudiar, igual hay mucha flexibilidad, puede empezar cualquier lunes. Y también, eso no es una promesa, aquí con eso no quiero crear expectativas, pero también hay siempre la posibilidad de que una estadía aquí para aprender francés abra puertas. Para poder trabajar temporalmente en Quebec, es necesario que una empresa demuestre que no haya un canadiense que pueda ocupar el puesto que usted desea. Pero también hay siempre maneras de que si una empresa lo conoce, luego ve su perfil profesional, puede hablar con usted y usted puede promover luego sus habilidades profesionales, tal vez
tal vez se podrá abrir alguna puerta en algún empleo que luego le abrirá puertas más grandes para poder trabajar en Quebec y obtener la residencia permanente. Aquí no hablaremos en más detalles del permiso de trabajo, en sí es un tema sumamente complejo, pero es bueno saber que existe esta oportunidad. Ahora, hablando de asesoría en cuestión de inmigración, no es obligatorio contratar a alguien para ayudarlo en su proceso. Y aquí cuando digo ayudarlo, significa tanto tener una consulta de media hora, 1 hora, 2 horas por alguna remuneración, directa o indirecta, por cualquier proceso de inmigración. Las únicas personas que pueden ayudarlo en un proceso de inmigración hacia Quebec son consultores reglamentados y registrados con el Ministerio de Inmigración y de las Comunidades Culturales de Quebec. Se puede verificar este listado en la página micc.gouv.qc.ca/consultant. Luego pueden ayudarlo también abogados y abogadas de la barra de abogados de Quebec o bien abogados canadienses que tengan una autorización especial de la barra de abogados de Quebec. Además, notarios de la provincia de Quebec pueden ayudarlo. Y cómo Martin Dominicano puede asesorarlo en su proceso. La primera etapa que recomendamos para empezar es de hacer una consulta preliminar con nosotros. Primero puede hacer una evaluación gratuita en nuestra página web artim.ca y luego contratar una primera consulta. Esta primera consulta tiene el propósito de determinar cómo podría calificarse y si hay luego tropiezos o si hay dificultades, podrá entonces luego saber cuál es el camino que deberá seguir, podrá saber exactamente qué implica, deberá saber luego qué otras alternativas se presentan si hay algún camino que está cerrado. Entonces, la consulta preliminar es una seguridad que se da para saber si vale la pena emprender un trámite completo de representación ante las autoridades de inmigración.